Muy buenas a todos, hermanos y amigos. Sean bienvenidos a esta nueva edición de los mitos sobre el luteranismo y el calvinismo. Ya es nuestra segunda edición. Todo partió en el cuento teológico donde vimos las cuatro solas y ya llegamos a este segundo programa de los mitos sobre el luteranismo y el calvinismo. Hemos visto si Lutero era un déspota, Lutero era un racista antijudío, hemos visto esos mitos, con respecto al luteranismo, y con respecto al calvinismo ya hemos visto si este niega el libre albedrío y se hace innecesaria la evangelización. Esos son mitos los que hemos visto en el programa pasado, los invito a verlo también. Pero el día de hoy le tenemos también dos mitos cada uno, dos mitos sobre el luteranismo y dos mitos sobre el calvinismo. Pero antes de comenzar, por supuesto, quiero dar la bienvenida a nuestros exponentes. Profesor Andrés San Martín, el luterano de Wittenberg. Por favor, preséntese. Hola hermanos, hola amigos, Dios les bendiga. Gracias nuevamente a vosotros por esta amable y honorable invitación. Un gusto estar acá nuevamente y esperamos que este diálogo pueda ser de bendición y edificación para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Y de Wittenberg viajamos a Ginebra. Tenemos al pastor calvinista Esteban Vázquez. Por favor, pastor, preséntese. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros hermanos de diferentes países que nos están viendo y los que van a ver esta grabación. Esperamos que esta noche sea una noche de aprendizaje, donde vamos a estar revisando otros mitos relacionados con el luteranismo y con el calvinismo. Así que espero que sea un buen apetito teológico, ¿ya? Un buen apetito teológico para todos nosotros. Gracias, doctor. Siempre se aprende en estos encuentros. Muy bien. Ahora le voy a explicar a ustedes, a los que nos están viendo, la metodología. Ya debe ser un poco conocida. El día de hoy, primero les daré los temas con respecto al calvinismo, los mitos. El primero, que va a desarticular el profesor Esteban, va a ser: los que creen en la predestinación no hacen una oferta sincera en la evangelización. Ese es el primer mito calvinista. El segundo es: los predestinados no se preocupan de hacer buenas obras. Ese es el segundo mito que el pastor, profesor Esteban, intentará desarticular. Y por la parte del profesor y pastor luterano, tenemos que Lutero, y también por supuesto el luteranismo, en sus confesiones era y es libre albedrista. Ese es el primer mito luterano. El segundo es: Lutero fue un reformador timorato, simplemente un católico maquillado. Y ese es el segundo mito que el profesor Andrés intentará también desarticular. Ahora la metodología que le prometí. La metodología será la siguiente. Primero partirá el profesor Andrés con sus 15 minutos correspondientes para desarticular el primer mito. Luego de eso pasará el profesor Esteban a hablar sobre el segundo mito, a desmentirlo, también sus 15 minutos, y luego volverá el profesor luterano y terminará el profesor calvinista. Y explicando eso, y algo que se me quedaba en el tintero, es recordarles siempre que luego de estas dos rondas de cada uno, vendrá una ronda final, que será de preguntas y respuestas. Las preguntas las harán ustedes, el público que nos están viendo. Les pido por favor que sean preguntas que tengan que ver con los temas, que tengan que ver con los mitos, para que así el profesor Andrés y el profesor Esteban puedan contestar sus dudas y así que esto sea una retroalimentación para todos. Habiendo dicho esto, explicando la metodología y cada uno de los mitos que van a presentarse el día de hoy, le pido al profesor Andrés, por favor, que se haga presente en la pantalla y que nos desmienta, o si nos dice si es verdad, hay que ver eso todavía, este primer mito, que Lutero y el luteranismo en sus confesiones es libre albedrista. Gracias nuevamente, Marcos. Bueno, eso es una acusación que suele hacérsele al luteranismo y especial, pero más en particular a Lutero. De que Lutero en sus textos y por ende en las confesiones luteranas está impregnado del libre albedrismo. Pero primero, ¿qué entendemos por libre albedrismo? En el caso, o sea, tiene implicancias, por cierto, filosóficas, teológicas, teosóficas, etcétera, pero en el caso que nos convoca ahora,
es obviamente a la definición más de tipo, no más de tipo, sino de tipo teológica, que en resumidas palabras, el libre albedrismo es la capacidad de acercarme o alejarme de Dios si así yo lo estimo conveniente, de acuerdo a mi propia fuerza. Y que por ende tengo la libertad, literalmente, de hacerlo, sin que haya una fuerza coactiva en contra de mí, de mis acciones, o sea, algo que me obligue. Bueno, según eso, o sea, la libertad, en primer lugar, es un concepto que hay que reconocer o recordar que al siglo XVI era un concepto muy ambiguo. Las libertades, así como la entiende usted y yo, de ninguna manera estaban ni siquiera en pañales. O sea, le guste o no a nuestros hermanos, perdón, a nuestros amigos escépticos, en buena medida, la libertad, en el amplio sentido del término, surgió como fruto de la Reforma. ¿Por qué? Porque hasta antes había una institución monopolizando durante más de 1300 años el mundo occidental y la fe cristiana, llamado Vaticano, y por lo tanto no había más libertad, o sea, no había libertad más allá de la que el Vaticano quería darte o no dejarte dar. Entonces, era muy difícil pensar en entender la libertad como un valor fundamental. ¿Por qué? No porque no se quisiese, no porque no se conociese, o mejor dicho, sino simplemente porque la gente no lo conocía. O sea, ¿libertad de qué? Si yo no tuve derecho a elegir a mi rey, no tuve derecho a elegir a mi conde, mucho menos a mi Santa Madre Iglesia, y así la lista podría continuar. Tampoco mi sistema político, etcétera, económico, nada. No había libertad de nada. Entonces, este movimiento disruptivo llamado Reforma, en cualquiera de sus expresiones, puso en la palestra la idea de que ahora habían más de una manera más de una manera de ver el mundo, más de una cosmovisión. Y que la diferencia es que esta nueva cosmovisión que aparecía, en el fondo no era nueva, sino que simplemente era volver a las raíces bíblicas. Pero para no pecar de falsa originalidad respecto del libre albedrismo en los textos de Lutero, o mejor dicho, en los textos en general. En lo pertinente a la salvación o condenación, el hombre no posee un libre albedrío, sino que es cautivo, un sometido y siervo, ya sea de la voluntad de Dios o de la voluntad de Satanás. Continuando, otras palabras bastante interesantes. ¿No? También, antes bien, la cuestión es esa. Hay algunos para los cuales él, refiriéndose a Dios, no quiere justificar ni le place justificarlos. Atención. Más adelante, Dios permite que dos personas caigan en igual maldad y, sin embargo, de una de ellas tiene misericordia y la perdona, y a la otra le endurece el corazón y la condena. Hasta donde han escuchado, ven, la posibilidad de elección en el ser humano es nula en lo que acabo de leer. Pero no nos detengamos ahí. Pues ni aun la hoja del árbol cae a tierra sin la voluntad del Padre. Por tanto, así como la esencia de las cosas está en las manos de Dios, lo están también los tiempos. En primer lugar, reuniremos pruebas para la predestinación inmutable, recurriendo a las palabras de las Escrituras y a las obras de Dios. Pues bien, sus primeras palabras son: los que conforme a su propósito son llamados. De esto se desprende claramente que hay otros que no fueron llamados conforme a su propósito. Con el término propósito, en efecto, se designa aquí la predestinación de Dios o su libre elección. ¿Libre elección de quién? De Dios, por cierto. O de liberación o plan. Otra prueba para la predestinación surge de lo dicho en Juan 10:29. Nadie puede arrebatar mis ovejas de la mano de mi Padre. Otra prueba para la inmutable predestinación la tenemos en sus obras: Ismael, Esaú, Faraón y los egipcios, etc. A ver, me imagino que son bastante duras estas palabras en contra del libre albedrío. Evidentemente, si es que hay un Dios que predestina, tanto los tiempos como los actos, es porque precisamente no hay nada que el ser humano pueda, digamos, tenga la capacidad de elegir, o de acercarnos o de alejarnos a Dios.
Pero estas palabras, por sorprendente que les resulten a quienes nos escuchan, ya sea evangélicos tradicionales, calvinistas o arminianos, luteranos, no son palabras que haya tomado ni de las confesiones de fe calvinistas, ni de la fabulosa institución de la religión cristiana, ni de obra alguna de Juan Calvino, ni de obra alguna de Calvino o de cualquier autor calvinista. No, las tomé en segundo lugar de este libro, el comentario de Lutero a los romanos. Y las primeras también las tomé del volumen 4 de las obras de Martín Lutero, conocido, y de hecho probablemente, o mejor dicho, sin temor a equivocarme, puedo decir que es la obra magna de Lutero, el Servo Arbitrio, que fue, ¿qué cosa? La respuesta de Lutero al texto El Libre Arbitrio de Erasmo de Rotterdam. Fue un tipo de epístola, un intercambio epistolar entre Erasmo, o sea, en donde Lutero le responde con este libro. Es una carta bastante extensa, se podrán imaginar, tiene casi 400 páginas, con mucha ironía, muy al estilo de Lutero, burlándose en muchas ocasiones del libre albedrío, diciendo dónde aparece este libre albedrío, y da citas como las que les acabo de mencionar. Insisto, ya con estas solas cifras, y por cierto, no estamos hablando de un Lutero inmaduro teológicamente que no había forjado ya su pensamiento, no. La obra del Lutero que escribe el libro El Servo Arbitrio ya es de Lutero de 1525, o sea, Lutero ya llevaba buenos años excomulgado, ni hablar más años de haber escrito sus 95 tesis. Y por lo demás, estoy citando solamente en este caso 2 textos de Lutero. Podría seguir con el comentario a Gálatas, el segundo comentario a Gálatas, y también en las confesiones de fe luteranas, especialmente en la Fórmula de Concordia, se habla también del concepto de predestinación, y en todas, en mayor o menor grado, se deja de lado cualquier posibilidad de que el ser humano tenga algún tipo de libertad ante Dios. O sea, claro, muchos nos acusarán, bueno, ¿y por qué entonces? Y de hecho nos acusan con justa razón. ¿Por qué entonces el luteranismo en general es visto como una fe literalmente libre albedrista? Que insisto, es una acusación que he escuchado mucho, incluso de parte de luteranos no confesionales, por cierto. Y a mi opinión, simplemente se trata de una cuestión de la poca lectura que hay de la obra de Lutero. No sé cómo estarán las aguas en el mundo calvinista respecto de las obras de Calvino, porque la diferencia es que libros como La Institución de Calvino es mucho más difundida que cualquier obra de Lutero. Recién ahora, para gran vergüenza del mundo protestante, en el 2017, con motivo de los 500 años, se comenzó a reimprimir en castellano obras de Lutero, pero curiosamente, la mayor parte fueron trabajos de editoriales católicas. De hecho, precisamente este libro, El Servo Arbitrio, lo volvió a reeditar en una nueva traducción directa del latín, la editorial española de alto nivel, probablemente la editorial de mejor nivel en castellano, llamada Editorial Trota, que imprime a los más grandes filósofos, los más grandes teólogos, etc. Y de hecho ya tiene 3 tomos con obras de Lutero. Por lo tanto, en realidad, creo que estas opiniones, o más bien acusaciones, uno es porque en buena medida el mundo protestante latinoamericano es libre albedrista. Y por lo tanto, tratar de, comillas, echarse en contra al reformador, al padre de la iglesia protestante, claro, es un disparo a los pies bastante duro, ¿no? O sea, vivimos en un mundo protestante acá en Latinoamérica, arminiano, decisionista para colmo, muy al estilo, bien sabemos, cuál es el gran personaje del mundo protestante moderno, del siglo XX me refiero, post Segunda Guerra Mundial, Billy Graham, el gran predicador, si bien lamentablemente tuvo sus caídas muy graves en sus últimos años de trabajo, en su acercamiento al mundo católico, al mundo musulmán, pero precisamente cómo se llamaba su gran programa de o sea, su famoso programa de radio, y creo que en Estados Unidos de televisión también, y su revista, La Hora de la Decisión, o sea, de la hora en donde yo tengo la libertad
o el arbitrio de elegir a Dios o no. Insisto, ¿por qué? Porque con el tiempo, claro, estas iglesias libre-albedristas, a las cuales evidentemente Billy Graham y compañía pertenecían, claro, son libre-albedristas, son arminianas, mucho más curiosamente que Juan Wesley. Algunos atribuyen a Juan Wesley y el fundador, como el fundador del movimiento metodista, que posteriormente pasó a ser la iglesia metodista, lo consideran algunos el padre del libre albedrismo protestante, pero en realidad el libre albedrismo que usted y yo conocemos hoy es un invento principalmente ni siquiera de los bautistas de Londres, que partieron con su segunda confesión de fe en 1689, sino básicamente de la iglesia evangelical norteamericana del siglo XIX. O sea, hasta antes de eso, insisto, el concepto de decisión, yo decido, yo me acerco a Dios, el famoso corito, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No eran parte de la dialéctica protestante. Las discusiones en torno a las diferencias doctrinales entre el luteranismo y las demás iglesias, en este caso calvinistas, se daban por el tema de la Eucaristía, de la unión sacramental, del modo del bautismo, del significado del bautismo, los sacramentos, ese tipo de temas, pero no el libre albedrío. Insisto, no era un tema tan álgido como lo llegó a ser en el siglo XX, pero insisto, a mi opinión, esto surge principalmente, uno, por el desconocimiento de la obra textual de Lutero. Insisto, muchos de los que se dicen y salen a celebrar el 31 de octubre, probablemente jamás ni siquiera han leído las 95 tesis, cosa que lamentablemente a veces queda bastante patente cuando se les entrevista en la televisión a muchas de estas personas. Y por lo tanto se desconoce el verdadero pensamiento de Lutero, y no solamente en este aspecto, sino en cualquiera. Incluso reconozco que este libro lo tengo hace ya unos casi 20 años, y cuando le hice las lecturas de esta persona a alguien de una iglesia arminiana, la verdad que para gran sorpresa de él, y con mucho, casi dolor, incluso decía, caramba, este Lutero que parece un calvinista, me dijo. Palabras de él, no mías, por cierto. Pero insisto, ¿por qué? Porque se cree básicamente que el concepto de negación del libre albedrío es algo que surgió precisamente en Ginebra con Calvino y sus herederos, cosa que de ninguna manera tiene lugar así. Ahora bien, subyace la pregunta, ¿qué hizo que en el luteranismo el libre albedrío se acaparara, tal vez no abiertamente, pero acaparara buena parte de nuestra teología? Eso tiene nombre y apellido, y se llama Philippe Melanchthon, que si bien fue quien redactó la Confesión de Augsburgo y la apología de la Confesión de Augsburgo, o sea, las primeras dos de nuestras confesiones de fe, digamos que ese es lo poco rescatable que tenemos de Melanchthon. De ahí en adelante, como lo he mencionado tal vez en charlas anteriores, podríamos decir que Melanchthon esperó que Lutero muriera para acaparar un protagonismo en el luteranismo que nunca tuvo. Y lamentablemente dejó fuera a los otros grandes dogmáticos, especialmente Martin Chemnitz, que seguían en efecto el llamado movimiento necio-luterano, o los verdaderos luteranos. En cambio, lo que acaparó el pensamiento luterano en este caso fue los llamados filipistas. ¿Por qué? Por seguir a Philippe Melanchthon. Y Philippe Melanchthon era, si bien no había acuñado el concepto del libre albedrío, o al menos explícitamente, pero sí, él no creía en la predestinación, y la verdad que ponía en duda bastantes de los dogmas que fueron reflotados por la Reforma. Como también lo he mencionado, creo, en ocasiones anteriores, Melanchthon en realidad tal vez se debería haber dedicado a la diplomacia, no al dogma, no a la teología, porque en efecto él era más de precisamente eso, de ser diplomático, tratar de quedar bien con todo el mundo. Pero como lo ha quedado claro solamente con estas breves lecturas que he hecho de Lutero, que con toda seguridad si a mí me las hubiesen pasado antes de ser estudiante de teología y las hubiera leído y me hubieran dicho ¿quién escribió esto? Con toda seguridad yo les habría respondido ingenuamente, esto lo escribió Calvino, ¿quién más? Es más, incluso si se trata de porcentajes,
El mismo Lutero escribió más en contra del libre albedrío, más en favor de la predestinación, que el mismo Calvino. Calvino creo que solo escribió un tratado de mediana extensión sobre, sobre la predestinación y en contra del libre albedrío. En cambio, este libro de Lutero, a este me refiero, el Servo Arbitrio, es un libro, como les digo, de cerca de 300 páginas. Entonces, incluso en porcentaje, de principio a fin del Lutero ya excomulgado en adelante, la obra de Lutero no tiene nada de libre albedrista, por mucho que nuestros amigos arminianos, principalmente iglesias bautistas, pentecostales, caracterizadas por su arminianismo, su decisionismo, nos traten de hacer creer. Pero en resumen, no, Lutero era predestinacionista, negaba rotundamente el libre albedrío. Y para él incluso, parafraseando un poco sus palabras, darle libre albedrío o reconocer libre albedrío al ser humano era básicamente atacar la soberanía de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Eso fue el primer mito luterano, que como él decía, Lutero y el luteranismo en sus confesiones era libre albedrista. Entonces hay un rotundo no, por lo que dijo el profesor y pastor Andrés. Ahora vamos con el primer mito calvinista, que se los digo, su nombre o el título de este mito es: los que creen en la predestinación no hacen una oferta sincera en la evangelización. ¿Eso es cierto, profesor y pastor Esteban? Ahí sí. Ahí sí. No es cierto. Es un mito. Como lo estamos viendo, ¿no es cierto? Este es un mito. Ya, los que creen en la predestinación no hacen una oferta sincera en la evangelización. Es un mito. Primero vamos a partir por una lógica nomás. Nosotros creemos en la predestinación. Los calvinistas, los luteranos también creen en la predestinación. ¿Tenemos alguna diferencia con respecto a cómo se establece la predestinación en el libro Concordia y cómo se establece en los escritos calvinistas? Pero creemos que hay una elección. Y si bien creemos que hay una elección, una predestinación de Dios, nosotros no sabemos quién es predestinado. Nadie puede osar tener una especie de revelación especial donde pudiera conocer si la persona es predestinada o no. No hay un aura de un color determinado que defina al predestinado. No hay un sello en la frente que el pastor espiritual pueda ver y detectar que es predestinado. No. Por lo tanto, nuestra predicación del Evangelio es sincera. Y el llamado a la conversión es sincero. El llamado a la fe es sincero. El llamado al arrepentimiento es sincero. Y se caracteriza, por ejemplo, el trabajo misionero de Juan Calvino y de los calvinistas fue tremendo. Entre ellos George Whitefield, por ejemplo, que era un calvinista, era un tremendo evangelista. Guillermo Farel, otro tremendo evangelista. Juan Calvino con sus cartas, que fue enviado a gran parte del mundo, también su preocupación de evangelizar. Fue un asiduo predicador del Evangelio, Juan Calvino. Porque los protestantes calvinistas, si bien creemos que Dios elige los que van a ser salvados, no sabemos quiénes son. Así que, aunque creemos en la predestinación, nuestra predicación del Evangelio, nuestro llamado a la fe y nuestro llamado a la experiencia de la conversión es genuino. ¿Ya? Es genuino. Tengo aquí el Catecismo de Heidelberg. En la pregunta 20 dice: ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? No todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Entonces, no creemos que todos los hombres del mundo sean salvados, no somos universalistas. Creemos que solo los que son incorporados a Cristo por la fe verdadera son salvados. Ahora, ¿cómo son incorporados a la fe? Por la predicación del Evangelio. La Biblia
es el medio de gracia con el cual el Señor provoca la conversión en los predestinados. Y tiene que haber predicación del Evangelio. Voy a leer también los cánones de Dordrecht, tal vez el mejor documento donde se exponen los conocidos 5 puntos del calvinismo. En el capítulo número 2, sí, creo que es el número 2, el capítulo número 1, capítulo número 1, de la doctrina de la elección divina y la reprobación. En el artículo 1 se señala que todos han pecado y merecen la muerte eterna. Por lo tanto, si Dios condenara a todos, sería sencillamente un Dios justo, si a todos los dejara perdidos, condenados en el infierno. Pero Dios ha mostrado su amor, lo trata el artículo 2 del capítulo 1 de los cánones de Dort. Y el artículo 3 trata sobre la predicación del Evangelio. Dice, a fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios, en su misericordia, envía mensajeros de esta buena nueva a quien le place y cuando le place, por cuyo ministerio los hombres son llamados al arrepentimiento y a la fe en el Cristo crucificado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Romanos 10, versículos 14 y 15. La predicación del Evangelio es la red con la que el Espíritu Santo toma a los elegidos. Está el caso de Lidia, las mujeres que se encuentran a orilla del río, en un lugar donde se hace oración, allá en Filipos, y el apóstol Pablo le predica a esas mujeres y lanza la red del mensaje del Evangelio, seguramente con el llamado a la conversión, el llamado a la fe, y el Espíritu Santo abre el corazón de Lidia para que esté atenta a lo que Pablo está diciendo, y se convirtió porque el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia, y las otras mujeres no se convirtieron porque el Espíritu Santo no abrió el corazón de las otras mujeres. Y ahí hay una elección soberana de Dios. Pero esa elección soberana de Dios requirió la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pablo no sabe quién de esas mujeres se va a convertir. Les predica a todas, esperando que el Señor se encargue de dar eficacia a la predicación. Así que no es verdad cuando se sostiene que el calvinismo, por su doctrina de la predestinación, no hace una oferta sincera en la evangelización. Hacemos una oferta sincera en la evangelización porque no sabemos quiénes son los elegidos. Por lo tanto, predicamos a todos, predicamos a todos, como si todos pudieran acceder a la salvación. Predicamos con ganas y con fuerza, tratamos de persuadir a todos, confiando en que el Señor hará de ese trabajo, del sermón, de la explicación del Evangelio, la red con la que Él traerá a los que soberanamente Él llame. Pero nuestro trabajo es sincero y honesto. En los cánones de Dordrecht, en el capítulo 3 y 4, el artículo 6 habla de la necesidad del Evangelio. Dice, lo que ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden hacer en este caso, Dios sí puede hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo y la palabra o el ministerio de la reconciliación, que es el Evangelio del Mesías, mediante el cual agradó a Dios salvar a los creyentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Artículo 7. ¿Por qué razón el Evangelio es enviado a unos y no a otros? Este misterio de su voluntad, que en el Antiguo Testamento Dios reveló a unos pocos, en el Nuevo Testamento lo manifestó a muchos más, habiendo removido la distinción entre pueblos. La causa de esta administración de la revelación no está en la dignidad del pueblo sobre otro, no es que un pueblo sea mejor que otro, una cultura mejor que otra, ni en el mejor uso de la luz de la naturaleza, sino en la voluntad soberana y en el amor gratuito de Dios. Por lo tanto, quienes reciben abundante gracia en contra de todo con merecimiento, deben también reconocerla con un corazón humilde y agradecido. Y con el apóstol deben adorar la severidad y la justicia de los juicios de Dios en aquellos que no la reciben, sin indagar sobre ellos con curiosidad. Artículo 8. Pero cuantos son llamados por el Evangelio,
son llamados con toda seriedad, pues Dios muestra formal y verdaderamente en su palabra lo que a Él le agrada, a saber, que sin duda los llamados acudan a Él. Además, a todos los que vienen a Él y creen, les promete también la paz del alma y la vida eterna. Por lo tanto, llamamos con toda seriedad, como dice el documento de Dordrecht, de una forma formal, seria, predicamos la verdadera palabra de Dios y confiamos que el resultado, como dice el apóstol Pablo, él plantó, Apolo regó, el crecimiento lo tiene que dar Dios, pero el trabajo es hecho con total sinceridad. También Luis Berkhoff, uno de los principales teólogos holandeses que exponen la doctrina, va a hablar de que el llamamiento de Dios es un llamamiento de buena fe. Yo tengo la edición TEL de la Teología Sistemática, tal vez la primera edición que salió al español, página 551. El llamamiento externo es un llamamiento de buena fe, un llamamiento hecho con seriedad. No se nos adjunta la invitación con la esperanza de que no la aceptaremos. O sea, cuando yo predico el Evangelio, no predico pensando que nadie va a aceptar el mensaje. Eso sería terrible, ¿no es cierto? No. Cuando Dios llama al pecador para que acepte a Cristo por la fe, dice Luis Berkhoff, ardientemente lo desea. Y cuando promete la vida eterna a los que se arrepienten y creen, su promesa es condicionada. Esto se deduce de la naturaleza íntima de Dios, de su veracidad. Es decir, cuando Dios llama, llama verazmente. Ahora, que Él opere la conversión en el corazón de algunos y no en otros, no niega que su llamado es verdadero y que el que resiste ese llamado lo resiste de su libre arbitrio, que está esclavo a la desobediencia, ¿ya? Lo resiste de su propia voluntad, porque su voluntad es enemiga de Dios, pero lo resiste, pero Dios lo llama y por eso lo condena, porque rechaza el llamado de Dios, pero Dios lo llama de buena fe. Por lo tanto, el predicador anuncia el evangelio de buena fe. Así que, creyendo en la elección incondicional, nuestra oferta, nuestro llamado, nuestra predicación del evangelio es totalmente sincera. Es una blasfemia pensar que Dios fuera culpable de equivocación y de engaño, que quiera decir una cosa dando a entender otra, que ardientemente suplicara que el pecador se arrepienta y crea para la salvación, y al mismo tiempo no lo deseara en ningún sentido de la palabra. El carácter de buena fe del llamamiento externo se prueba por los pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Números 23, 19, el Salmo 81, versículo 13 al 16, Isaías 1, 18 al 20, Ezequiel 18, versículo 23, versículo 32, capítulo 33 de Ezequiel, versículo 11, Mateo 21, 37, segunda carta a Timoteo 2, 13, muestran que el llamamiento del Señor es un llamamiento de buena fe. Por lo tanto, es un mito cuando alguien deduce, ¿ya? Y calumnia a la teología calvinista, de que creemos que porque la elección es segura, incondicional y soberana, entonces nuestro llamado al evangelio no es sincero. Vuelvo a repetir, no sabemos nadie de los que predicamos y enseñamos, sabemos quién va a ser salvado. Está en el misterio de la soberanía de Dios. Como no sabemos quién, llamamos a todos como si todos pudieran acceder. En una de esas, el Señor tiene a todo ese auditorio dispuesto a darle la fe. No lo sabemos. Así que los llamamos de buena fe al arrepentimiento, los llamamos a la confianza en el Señor Jesucristo a través de este llamamiento que es el llamamiento externo. Recuerden que el llamamiento tiene dos aspectos, llamamiento externo y llamamiento interno. Nosotros hacemos todo el esfuerzo que el llamamiento externo llegue a todo oído. Por lo demás, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a todas las etnias, en todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las personas.
Y a nosotros nos corresponde obedecer lo que el Señor dice. Nuestro llamamiento es externo. Llamamos a todos. Entre esos todos, en la red de la evangelización, el Señor verá a quien cautiva, a quien va a darle la experiencia y el don de la conversión. Eso se llama llamamiento eficaz. Ese llamamiento eficaz está en manos de Dios. A nosotros nos corresponde hacer el llamamiento externo. Y ese llamamiento externo siempre es honesto, ¿ya? Y siempre es sincero. Vuelvo a decir, la razón, nadie puede suponer que conoce qué personas son las que se van a salvar. Bien, ahí está mi respuesta, Marco, sobre este primer mito, que los calvinistas son calumniados de esta fantasía y de esta especie de ilusión que hacemos cuando hacemos el llamado al Evangelio. El llamado es serio. Como tu condenación o la condenación del que no va a creer, también es seria. ¿Ya? O sea, van a haber consecuencias con el llamado. O cielo o infierno. Así que lo hacemos con seriedad. Muchas gracias, pastor. Muy bien, entonces esta fue la primera ronda. Ya llevamos 1 y 1. Vamos a empate. Un mito calvinista, un mito luterano. El que acaba de exponer recién, el que acaba de negar recién el pastor Esteban, fue si el calvinismo cree, o los que creen en la predestinación, mejor dicho, no hacen una oferta sincera en la evangelización. Ahí también hay un rotundo no. No es así, por lo que acaba de explicar el profesor y pastor Esteban. Muy bien, entonces ahora vamos nuevamente con el profesor luterano y recordarle a todas las personas que nos están viendo dejar sus comentarios y sus preguntas, porque siempre nos ha pasado que llegando al final, cuando ya las preguntas están seleccionadas y hechas, empiezan a preguntar y muchas preguntas van quedando fuera. Entonces, a medida que vayan escuchando del tema, por favor vayan haciendo sus preguntas para que así, como dije en un principio, esto sea una retroalimentación, para que las cosas que queden pendientes se puedan aclarar con nuestros expositores. Muy bien, profesor y pastor Andrés, vamos con el segundo mito, que es Lutero fue un reformador timorato, simplemente un católico maquillado. Eso dice el mito. ¿Es así o no? Bueno, a ver. Timorato maquillado, o católico maquillado, católico o reformador a medias tintas, es de lo menos que he escuchado como crítica hacia la persona de Lutero en su calidad de reformador. Tal vez incluso aseveraciones bastante más graves, más fuertes. Pero, bueno, evidentemente mi respuesta ante esas aseveraciones es un rotundo no. En primer lugar, recordar, Lutero se enfrentó a todo el aparataje del Vaticano, a todo el aparataje político que lo respaldaba. Sacó de vuelta a la palestra del debate teológico, del estudio teológico, la Biblia. ¿Se imaginan a un sacerdote católico romano en el 1500 haciendo eso? ¿Y que se le pudiera considerar tímido, timorato o débil? A mí, eso puede tener muchas explicaciones de por qué existe esa imagen, y tal vez es más por un anticatolicismo que por un verdadero conocimiento de la vida y obra del reformador. Yo también sé que no pocos calvinistas sufren ese mismo ataque respecto de Calvino. Pero en el caso donde más radicalmente eso se ve es acá en Latinoamérica. ¿Por qué? Tal vez incluso sociológicamente hablando es un tanto entendible que la gente suela creer así de manera tan fácil aquella acusación. Porque después de todo, ¿cómo se forjó el mundo protestante acá en Latinoamérica? A pesar de la persecución católico-romana, recordemos las libertades en Chile incluso, estaban muy restringidas en contra de los protestantes. Recién fue con la inmigración alemana
y con la inmigración inglesa, que comenzó a abrirse poco a poco la libertad de culto acá en nuestro país. Y la situación no fue muy distinta en el resto de Latinoamérica. Es más, al contrario, en muchas ocasiones fue peor, mucho más dura tal vez no persecución a punta de hoguera, pero una persecución bastante eficaz en el sentido de que lograba su objetivo, que era mantener a los herejes protestantes atrás. Entonces, de una u otra manera, casi en el ADN del protestante latinoamericano, está por sobre todo el anticatolicismo. Entonces, cualquier cosa que tenga hedor a Vaticano, necesariamente lo van a considerar malo. Por ejemplo, al nivel de exageraciones absurdas, como alguna vez alguien vio que estaba preparando la liturgia para un culto y me dijo, pero ¿cómo van a leer esa cosa católica? ¿Cuál cosa católica? El credo apostólico. Ni siquiera, imagínense si hubiera hecho leer el credo niceno. No, pero eso es de los católicos, lo dicen en las misas. Es más, probablemente todos los que nos están escuchando aquí y nuestro hermano también han escuchado ese comentario. ¿Cómo van a hacer algo que se hace en una misa católica? O si conocieran un poco de las iglesias luteranas en Europa, dirían, o la misma acusación también pasa con los anglicanos. Pero estos son católicos, son anglo-católicos, son católicos, pero simplemente que en vez de tener sede en el Vaticano, tienen sede en Londres y nada más. Siendo que precisamente las confesiones de fe anglicanas, los 39 artículos, son marcadamente calvinistas. Pero, cierre de paréntesis, pero por sobre todo creo que pasa por eso, porque la gente, insisto, espera en Latinoamérica un mundo protestante que sea eminentemente anticatólico, por una cuestión en donde lamentablemente la identidad del protestantismo se ha forjado no en base a lo que somos o a lo que son, sino en base a lo que no son. ¿Y qué cosa es lo que no somos? Católicos romanos. Entonces, mientras más nos alejemos del Vaticano, en comillas, entonces más protestantes y más bíblico-céntricos vamos a ser. Cosa que, insisto, la identidad como iglesia, como persona, usted mismo, no sé, por ejemplo, nuestro pastor aquí, ¿él quién es? ¿El pastor Vázquez? ¿O es el pastor no Andrés San Martín? Evidentemente es el pastor Vázquez. No necesita compararse con un externo a él para saber quién es, para saber qué es lo que hace, lo que piensa, lo que cree. Su servidor obviamente también, y cualquiera de los que nos están escuchando ahora de igual manera. Entonces, el consejo que suelo darle muchas veces a tanto hermanos luteranos como de otras iglesias es: lo que pase fuera de nuestros templos, bueno, problema de ellos. Asunto de ellos. Nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de lo bueno o de lo malo que suceda en las misas del Vaticano. Y claro, hay doctrinas que en algunos casos pueden parecer un retoque ante el Vaticano, pero, insisto, pensemos en el caso de Lutero. ¿Creen ustedes que negar la transubstanciación, es más, ni siquiera eso, negar los 7 sacramentos, como lo hizo Lutero en el libro, en su fabulosa obra, el cautiverio babilónico de la iglesia? Imagínense, tilda de babilónica a la iglesia católica apostólica romana. Entonces, eso de tímido, de retocar simplemente el Vaticano, o sea, se imaginan a un católico devoto aceptando que solamente existen 2 y no 7 sacramentos. Eso, habiendo un buen inquisidor, eso es sinónimo de excomunión, en su momento de hoguera. No era un tema, digamos, a discutir. El Vaticano, al menos en el papel, no permite segundas opiniones, no permite matices. Por lo tanto, ya cualquier alejamiento, por minúsculo que este parezca, de la doctrina de la Santa Madre Iglesia, ya de por sí nos convierte de inmediato desde 1965, recién, imagínense, o sea, ya con Lutero 400 años muerto, recién nos convertimos en hermanos separados, y antes éramos herejes. O sea, y si hubiera sido solamente un retoque del Vaticano, ¿por qué entonces Lutero fue excomulgado el 2 de enero de 1521? Ratificado el 4, sí, hasta donde tengo entendido. O sea, estamos hablando de que no se le puede tildar o no se le debería tildar de tímido
o pseudo católico alguien que ha sido excomulgado por esa misma Iglesia Católica. Por lo tanto, insisto, el problema se da, por opinión de este servidor, por un tema, por sobre todo, de una mala búsqueda de la identidad. Insisto, se busca la identidad en otro lugar, afuera, en lo que pasa en la parroquia católica, en la catedral católica, en la basílica católica, no en lo que necesariamente pasa en los templos protestantes, en cualquiera de estas confesiones que sea. O sea, si los católicos creen A, eso no me obliga a creer Z. Si el magisterio de la Iglesia nos dice A, no me importa eso. Me tiene que importar lo que nos dice a nosotros, como en este caso como protestantes, luteranos, el discernimiento que nosotros obtenemos de las Escrituras. Por lo tanto, malamente se podría considerar, insisto, a un hereje declarado por parte de la Iglesia Católica Romana. Segundo, que se alejó diametralmente del grueso de las doctrinas católicas. Simplemente en algunos aspectos sigue siendo pareciendo una misa católica, pero solo como un dato, el culto luterano más tradicional, el que se conoce en las iglesias alemanas, es más antiguo que la misa católica. La misa católica es recién del Concilio Vaticano I de 1891. Mientras que el culto luterano, o de la Iglesia de la Unión Prusiana en su momento, tiene por lo menos unos 50 años antes. O el culto pietista, también es anterior al Vaticano. O sea, también se me viene a la mente la primera vez que dirigí un culto luterano y utilicé mi túnica pastoral, el talar. Y recuerdo que mi amada madre, que pertenece a una iglesia evangélica, dijo, ay, ¿quién lo diría? Mi hijo vestido de cura. Bueno, eso grafica bastante, te amo mucho mamá, por cierto, grafica bastante esa manera equivocada de pensar, ver, insisto, porque algo se parece remotamente a algo que podemos ver en una parroquia católica, necesariamente nos convierte en católicos romanos. Insisto, no me ofende como luterano que un católico me tilde de hereje. Al contrario, me alegraría mucho, incluso más. Me preocuparía que un católico romano me considere su hermano en Cristo. Lo vería como un signo preocupante. Pero basta con leer el libro de Concordia, las obras de Lutero, especialmente las obras de Lutero. Insisto, solamente si nos quedamos con ese texto, la cautividad babilónica de la Iglesia. ¿Se imaginan? El último personaje famoso, conocido, ¿verdad? Que por cierto, el hecho de que se haya ido del Vaticano no lo convierte en un hombre de sana doctrina, ni mucho menos en un creyente de verdad. Me refiero a Hans Küng, primero gran amigo de Joseph Ratzinger, posteriormente conocido como Benedicto XVI, fue excomulgado, no fue excomulgado, se le quitó la cátedra católica, que es una manera sutil de decir que fue excomulgado, por cierto, por el mismo Ratzinger, por solamente negar la infalibilidad papal, siendo que la infalibilidad papal, nuevamente, es una doctrina herética del Vaticano que tiene menos de 150 años. O sea, solamente por esa doctrina. Claro, Hans Küng, por cierto, ese teólogo suizo, posteriormente cayó en herejías mucho peores. Tal vez lo del negar la infalibilidad papal es algo, tal vez casi un detalle dentro de su herética teología. Pero curiosamente muchos protestantes que conocen de su obra lo admiran grandemente. ¿Pero por qué? Porque lo echaron del Vaticano. No les importa si es que este heresiarca no creía en la resurrección corporal de Cristo, dudaba de la existencia de un Dios trascendente, todas las herejías que se hablan de la teología europea en general. Pero ¿por qué es admirado por muchos protestantes? ¿Por qué? Porque el solo hecho de que en buen castellano lo sacaron del Vaticano a patadas. La diferencia es que Hans Küng no arriesgaba en la hoguera. Hans Küng no tradujo la Biblia, y así podría continuar. O acá en Latinoamérica, el otro hereje, uno de los principales impulsores de la herética teología de la liberación, marxismo bautizado, como le decimos algunos, Leonardo Boff también. El hecho de que haya salido del Vaticano de manera oficial no lo convierte en un hombre de sana doctrina ni nada parecido. Por lo tanto, insisto, acusar a Lutero de ser un reformador a medias tintas, principalmente eso apunta a ¿qué? El hecho de que él mantuvo, creyó o enseñó la unión sacramental.
E incluso en algunos de sus textos podría parecer que es más cercano a la transustanciación católica, en algunos textos, por cierto. De hecho, Lutero, más que hablar de consustanciación, él siempre hablaba del sacramento, del cuerpo y de la sangre de Cristo, y de la presencia real. Pero aún así, negar la validez de ese sacramento, como lo hizo respecto de cómo lo ejercía el Vaticano, es evidentemente por sí solo un motivo de excomunión. Y a buena hora, por cierto. A buena hora que nos excomulguen por decir la verdad. Y ni hablar el gran corolario de la obra del Reformador, la traducción de la Biblia. Como lo he mencionado en otras ocasiones, sé que es una opinión polémica que no todos comparten conmigo, pero el verdadero punto de no retorno definitivo, final, entre Lutero y el Vaticano fue precisamente la traducción de la Biblia. Lutero trajo de vuelta la Biblia al cristianismo, al debate teológico. Como lo hemos dicho, tenemos evidentemente diferencias con el mundo calvinista, con el mundo arminiano, bautista, etc. Pero esas discusiones se dan por la interpretación de la Biblia, de la palabra, no por negar la validez de ella o porque consideremos que la tradición sea más importante o el magisterio sea más importante que la palabra misma. Entonces, o sea, pensar que fue timorato la obra de alguien que literalmente tuvo que perseguir, tuvo que, digamos, estar escapando de la hoguera toda su vida. Literalmente es una exageración. Si es que acaso en muchos casos, yo no creo que haya ignorancia en esa afirmación. No, para nada. Creo que cuando se suele afirmar eso, es por sobre todo un tema de, diríamos, mala leche, tal vez de, no sé, de exceso de celo, pero principalmente eso, por un exceso de celo anticatólico. Insisto, es parcialmente entendible eso en el mundo latinoamericano, con todos los sufrimientos que tuvieron que vivir nuestros antepasados en la fe acá en nuestro continente, en Latinoamérica, obviamente, ni hablar de España. Pero eso no justifica tildar al reformador de ser timorato, de ser un reformador, como lo decíamos, el encabezado, un católico maquillado. O sea, que no hay nada en lo que podría considerarse que la obra del reformador es solo un maquillaje del magisterio de la Iglesia. ¿Cierto? Cualquiera de las doctrinas que diferencian a Lutero del Vaticano, por sí solas le eran válidas de ganarse la hoguera. No estamos hablando, por lo tanto, de asuntos menores, de temas de simple contingencia. Pero, claro, es cierto, la liturgia católica se asemeja en algunos en su orden, en el hecho de que hay una confesión abierta de pecados, absolución, el credo, etc. Eso no quiere decir que el contenido de nuestra liturgia tenga el mismo estilo, o sea, tiene un aparente parecido en su estilo, pero no en su profundidad. Evidentemente lo que el luterano está declarando en la confesión de pecados, no está hablando de la confesión auricular, ni de la absolución auricular católico-romana, sino de la absolución bíblica, como perfectamente debería entender cualquier persona que abre las palabras de su Biblia, o sea, que hable las hojas de su Biblia. Por lo tanto, insisto, más que simplemente una muestra de ignorancia o de desconocimiento, creo que por sobre todo hay un sesgo de un marcado anticatolicismo, pero que por sobre todo está basado, insisto, en buscar una identidad como iglesia cristiana, en este caso protestante, en donde no debería buscarse, que insisto, ¿dónde se hace? En las parroquias del Vaticano, católico romanas. Insisto, si se recita el credo, o sea, si se recita el Padre Nuestro de manera sistemática, como en nuestros cultos, excelente por ellos, con más condenación para ellos que no hacen caso a esas palabras, pero eso no nos convierte, evidentemente, a luteranos, y ni obviamente, mucho menos a Lutero, en católicos a medio camino, como se nos suele acusar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Entonces ese fue el segundo mito desmentido por el profesor y pastor luterano Andrés San Martín, y ahora vamos con el último mito ya, por la parte calvinista. Recordarle antes nuevamente, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, porque después ya será muy tarde para poder seleccionarlo.
que tenga por favor también que ver con estos mitos que estamos hablando el día de hoy. Muy bien, con eso entonces le pido a nuestro técnico que nos ponga al pastor en pantalla. Ahí, eso, muy bien. Pastor Esteban, su segundo mito que usted tiene que desmentir es: ¿los predestinados no se preocupan de las buenas obras? O mejor dicho, no como pregunta, recordemos que estos son mitos que aseveran que es así. Los predestinados no se preocupan de hacer buenas obras. Por favor. Claro, ese es un mito. El mito de que los predestinados no se preocupan de las buenas obras es una mentira, es una calumnia, además de un mito. Claro que nos preocupamos de las buenas obras. De hecho, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, cuando nos habla de la gracia, en el versículo 8, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Somos salvos para buenas obras. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para buenas obras. Y esto lo dijo Martín Lutero, el genio de Martín Lutero, cuando señala que hay que distinguir entre el artículo de la justificación y el artículo de la santificación. Las buenas obras no son parte del artículo de la justificación, es decir, no somos tenidos por justos, no somos declarados justos, no somos absueltos de culpa por nuestras obras, sino por la muerte expiatoria de Cristo y la justicia imputada del Señor. Tema interesante que tal vez un día con nuestro colega luterano podemos abordar. Las iglesias evangélicas normalmente predican medio evangelio, y eso está muy mal, muy mal. ¿Ya? Medio evangelio porque anuncian la expiación o la propiciación que tiene que ver con el perdón, pero no se enseña la justificación, que es la justicia de Cristo imputada al pecador para tener vida eterna. Hay una diferencia entre el perdón y la justificación. Por lo tanto, teniendo Lutero eso muy claro, posteriormente Calvino, que aprende mucho de Lutero, ¿ya? Mucho de Lutero, Calvino va a sustentar también lo mismo. No se debe confundir la justificación con la santificación. Las buenas obras pertenecen al artículo de la santificación, no pertenecen al artículo de la justificación. Así que no negamos las buenas obras para nada, aunque creamos la predestinación, sino que ponemos las buenas obras en el lugar que le corresponde. Eso es para empezar por aclarar que las buenas obras son parte de los artículos de la fe, pero que no corresponden al artículo de la justificación. Voy nuevamente al Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg, por si no saben, amigos, es un documento que se realiza por la solicitud de Federico, del príncipe del Palatinado, Federico, y frente a una contienda que existe entre luteranos y calvinistas, y tratando de unificar estos dos partidos, ya por el beneficio de la reforma, surge el documento del Catecismo de Heidelberg, que no logró la unificación, ya, no la logró, porque definitivamente el documento del Catecismo de Heidelberg resultó ser más calvinista, más inclinado a la perspectiva calvinista que a la luterana, principalmente en el tema de los sacramentos, o la cena del Señor. Tema a lo mejor para conversarlo en otro momento. Pero el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 62, dice: ¿por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras, aunque solo sea en parte? Respuesta: porque es necesario que aquella justicia
que ha de aparecer delante del juicio de Dios sea perfectamente cumplida y de todo punto conforme a la ley divina. Y nuestras buenas obras, aun las mejores en esta vida, son imperfectas y contaminadas de pecado. Por lo tanto, las buenas obras no forman parte de la doctrina de la justificación. Ahora voy a la pregunta 86. Si somos liberados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo por la misericordia de Dios, o solus gratia, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Entonces, que no se diga que los calvinistas no nos preocupan las buenas obras. Las buenas obras es parte de nuestra catequesis, es parte de nuestra teología, es parte de nuestra vida. ¿Ya? ¿Por qué hemos de hacer buenas obras si somos liberados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias? Respuesta: porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, ¿ya?, la propiciación, la justificación, nos renueva también con su Espíritu Santo a su imagen, la nueva vida, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y que Él sea glorificado por nosotros. Además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos, y finalmente para que también por la piedad e integridad de nuestra vida ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Aquí está muy bien explicado en la pregunta 86 la doctrina de las buenas obras que enseñamos los que creemos en la predestinación y en la elección incondicional y en la gracia soberana de Dios. Bueno, partimos diciendo que las buenas obras son fruto de la renovación del Espíritu cuando nos retorna a la imagen de Cristo. En la regeneración, Dios va a cambiar nuestro corazón, ¿ya? Y esa regeneración va a dar lugar a una vida nueva. Y esa vida nueva es una vida de obediencia. El Señor vino a salvarnos del pecado. ¿Y qué es lo que es el pecado? Es la desobediencia, la transgresión a su ley. Entonces, no solo vino a perdonarnos los pecados, hermanos, el Señor vino a salvarnos del pecado. Es decir, la obra de la salvación implica que seamos retornados a la obediencia de la ley de Dios. O sea, quien diga que es salvo y quebranta y baila y salta sobre la ley de Dios, tal persona no ha sido redimido. Porque la redención involucra justificación y también implica santificación. Tiene la vida nueva, que es fruto de la regeneración, la experiencia de la conversión. Entonces, el Espíritu Santo nos vuelve a la imagen de Cristo, a fin de que en toda nuestra vida, ¿ya?, por el poder de su Espíritu y por la nueva naturaleza que nos ha dado el Señor, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios. Entonces, primera razón de las buenas obras. Segunda razón, ahí hay dos razones. Una, porque hemos sido regenerados. Primera razón de por qué van a estar las buenas obras. Segunda razón, las buenas obras son fruto de nuestro agradecimiento a Dios. De hecho, el Catecismo de Heidelberg, en su estructura, ya va a abarcar, esto lo va a decir en la pregunta número 2. ¿Cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir santamente? 3. La primera, cuán grandes son mis pecados y miserias, que se conoce por medio de la ley. La segunda, de qué manera puedo ser librado de ellos, que se conoce por la doctrina del credo. Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Entonces, la salvación debiese tener como consecuencia una vida de gratitud que se expresa en las buenas obras. Por eso dice, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Ya recuerden que ahora hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está el llamado a las buenas obras. Tercera razón, porque las buenas obras, los predestinados
No somos personas que no nos preocupan las buenas obras. Las buenas obras indican la evidencia de tu fe verdadera, de una fe viva. Es la evidencia de que has sido regenerado, de que has nacido de nuevo. Es la evidencia de que has comprendido la gracia de Dios y vives profundamente agradecido. Entonces, tenemos, primero, las buenas obras es porque el Espíritu Santo nos renueva a su imagen en la regeneración, la nueva vida. Dos, las buenas obras son porque nos mostramos agradecidos a Dios de tantos beneficios, principalmente el de la redención. Insuperable entre todos los beneficios que el Señor nos ha dado, la redención. Tercera, y que Él sea glorificado por nosotros. Las buenas obras son para glorificar a Dios. Lo dice Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que las buenas obras son para glorificar a Dios. ¿Qué más? Además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por sus frutos. Todo buen árbol da buen fruto. Entonces, si soy salvado y mi naturaleza ha sido cambiada, sé que ha sido cambiada porque tiene el fruto de las buenas obras, de la obediencia a esa ley que yo antes quebranté. Ahora me sujeto a ella, amo la ley de Dios, como dice el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Eso es fruto de la regeneración. Dios me salva no solamente de la condenación del pecado, no solo de la culpa del pecado, no solo de la condenación del pecado, sino también me salva del poder del pecado y me salvará de la presencia del pecado. Y eso queda a la vista cuando mi vida cambia y aparece el fruto de las buenas obras. Y para que también, por la piedad e integridad de nuestra vida, ganemos a nuestro prójimo para Cristo. ¿Qué hacen las buenas obras? Bueno, las buenas obras son las que dan el testimonio de la salvación y que atrae por la conducta, como las hermanas casti respetuosas hacia sus maridos, por ejemplo, a fin de que los inconversos sean ganados, si bien no por la predicación de la palabra, sí por la vida o por las buenas obras. Forma parte también de nuestro trabajo misionero. Las buenas obras son las que cautivan a tener la experiencia de la conversión, de la regeneración. Yo también quiero tener esa vida nueva. Las buenas obras recomiendan. O las buenas obras o las malas obras de un creyente defraudan tremendamente. Es decir, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, por causa de vosotros el nombre del Señor es deshonrado. ¿Ya? Por causa de vosotros el nombre del Señor es menospreciado, es pisoteado, porque en vez de ser luz eres oscuridad. Entonces tiene un aspecto misionero también el trabajo de las buenas obras. En la pregunta 54, estoy solo viendo el documento del Catecismo de Heidelberg. Pregunta, déjenme ver aquí. ¿Cuáles son las características que debiera tener? Déjenme ver el texto, estoy buscando la lectura correcta, para que las buenas obras sean aceptables. ¿Ya? Para que las buenas obras sean aceptables deben tener tres elementos. Las buenas obras deben venir de una fe verdadera, ¿no es cierto? Deben ser de acuerdo a la ley de Dios, ya no como el catolicismo romano que inventaba obras como no comer pescado, no comer carne el día de Semana Santa y en las festividades, ¿no es cierto? Aquellas obras que demanda la Iglesia, pero que no son ordenadas por la ley de Dios. Para que una obra sea correcta debe ser de acuerdo a la ley de Dios, debe venir de la fe, ya fruto de la regeneración, y deben ser para la gloria de Dios. Eso también lo enseña nuestro catecismo de Heidelberg. Así que no es verdad, ya no es verdad que los predestinados no nos preocupamos de las buenas obras. Las buenas obras son evidencia de nuestra redención, son la evidencia de nuestra salvación, porque el Señor vino a salvarnos del pecado, es decir, vino a sacarnos de esa actitud de desobediencia para ahora, por su perdón y por su regeneración, ahora podamos vivir en obediencia a la ley y dejar de quebrantarla. Y esa vida de obediencia a la ley se expresa en buenas obras, tal como las Escrituras
nos ordenan que vamos y las hagamos. Muy bien, muchas gracias, Pastor Esteban. Entonces, a nuestros estimados videntes que nos están viendo, le damos gracias por estar acá. Ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas que fueron hechas por ustedes, la gente que nos está viendo. Y en este caso comenzaríamos con el profesor luterano, profesor Andrés San Martín. La pregunta se la dejamos en pantalla, también la leeré en voz alta para que nuestros hermanos puedan escuchar. La pregunta dice así: los críticos afirman que el luteranismo puede ser ambiguo en su posición sobre el libre albedrío y argumentan que Lutero mismo tenía puntos de vista cambiantes sobre esto, sobre el libre albedrío. ¿Cómo respondería usted como representante luterano ante esto? A ver, creo que hay una especie de malentendido, en este caso sí, respecto de Lutero y el libre albedrismo, y incluso sobre la predestinación, aunque en realidad una está intrínsecamente unida a la otra. No, yo creo que la posición, o sea, no es un tema que haya sido, digamos, que le haya quitado el sueño toda la vida a Lutero y que haya estado, digamos, obra por medio todos los años escribiendo al respecto. Pero sí es el negar el libre albedrío. Lutero nunca tuvo dubitación al respecto. El libro de, como lo decía, el libro El Servo Arbitrio, o sea, la refutación a Erasmo, es literalmente ya de, o sea, no literalmente, es de un Lutero ya a 5 años de haber sido excomulgado. Por lo tanto, no es que haya sido cuando era todavía católico, haya negado el libre albedrío. Sino todo lo contrario. A medida que fue alejándose del Vaticano, fue mucho más crítico del libre albedrío. Como les digo, está aquí, está el comentario, el que les decía, está también el comentario, el primer comentario Gálatas, el segundo comentario Gálatas, en donde nuevamente Lutero niega el libre albedrío. En algunos textos con más fuerza, con más ímpetu que en otros, pero cambiantes, insisto, podría ser en el sentido de que lo fue aumentando, pero de ninguna manera de que en algún caso lo haya creído, que haya disminuido su ataque en contra del libre albedrismo, porque en realidad Lutero lo veía así, como un ataque a la soberanía de Dios, y ciertamente lo es. No, de ninguna manera creo yo que se podría afirmar que fue cambiante, dubitativo. Es que tal vez si vemos alguna frase de Lutero por ahí puede insinuarse en que Lutero tal vez no encuentra ese doble predestinacionismo tan duro de Calvino, pero eso no quiere decir de ninguna manera que haya sido dubitativo respecto del libre albedrío, para nada. Ahora sí. Dice, la pregunta para usted, profesor Esteban, dice, si la predestinación es una creencia central en el calvinismo, ¿cómo pueden los calvinistas comunicar eficazmente el mensaje del Evangelio sin que suene fatalista o desalentador? A ver, si la predestinación es una creencia central en el calvinismo, ¿cómo pueden los calvinistas comunicar eficazmente el mensaje del Evangelio sin que suene fatalista? Bueno, ya está respondido. Ya, ¿cómo puede un calvinista predicar entonces, ¿no es cierto?, y comunicar eficazmente el mensaje del Evangelio? Porque nosotros no sabemos quiénes son los predestinados. Como no sabemos quiénes son los predestinados, nosotros estamos llamados a lanzar en el océano de la vida, en el océano de la sociedad, lanzar la red del Evangelio. Porque el Señor, igual como lo hizo con Pedro, ¿no es cierto?, en esa ocasión en que viene frustrado porque no hubo pesca, el Señor lo lleva y le dice, lanza de nuevo, y le llena la red de peces. Bueno, nosotros creemos que el Señor va a usar las redes del Evangelio porque Él se compromete a producir la conversión donde exista la predicación del Evangelio. Entonces Él dice, lancen la red, el sembrador salió a sembrar, nosotros salimos a sembrar, ¿ya? A cumplir con nuestra vocación y con nuestro llamado ministerial. Ahora,
el resultado de ello está en manos del Señor, así que no tenemos ninguna idea fatalista. Desalentador, a veces sí es desalentador, pero lo viven hasta los propios arminianos. Ya, todo predicador del Evangelio, cuando ve que hay un rechazo al mensaje de la obra de Cristo, del amor, del amor inigualable de Dios, un rechazo y un menosprecio, claro que nos desalentamos, claro que nos sentimos, nos desanimamos. No solo le pasa a los calvinistas, le pasa a todos los predicadores de la palabra del Señor, le pasó a los profetas también, a los apóstoles, ya también les sucedió. Ese es el resultado de ver la ingratitud, ya el corazón duro del ser humano, porque nosotros, por el acto de creer en la predestinación, no se nos asegura la conversión de todo el mundo, ni tampoco se nos dice que no se va a convertir nadie. ¿Ya? Esto es cuando el Señor, imaginemos un dueño de un fondo, un dueño de una cantidad, de una tierra que le paga a un trabajador para que haga determinado trabajo. A nosotros el Señor nos llama para hacer ese trabajo y lo hacemos confiando en que si Él llama a hacer el trabajo es porque Él tiene un propósito y va a tener un resultado de ese trabajo. Así que no nos desanima de esa forma tan descorazonada, menos tener un pensamiento fatalista. Ya el Señor dará el resultado en el lugar donde estemos trabajando. No sabemos quiénes van a ser. Debemos hacer siempre bien nuestro trabajo, predicar lo mejor posible y lo más claro posible. Yo es algo que siempre me preocupo, ser lo más explícito, lo más claro y lo más contundente cada vez que anuncio el mensaje del Evangelio. En los velatorios, en los matrimonios, en la calle, entre amigos, en la catequesis o en el púlpito, con la misma fuerza, porque es poder de Dios. En el Evangelio está el poder de Dios. No puedo resistir ese poder cada vez que predico el Evangelio. Así que no soy fatalista para nada. No tiene que ver el creer en la predestinación con terminar un fatalismo así tan perdidamente desanimante. No. Muchas gracias, Pastor Esteban. Claro, ahí está un poco, no solo un poco, sino que está vinculada directamente a la providencia divina, que usa elementos, en este caso a los predicadores, para que se cumpla el propósito de él. Muy bien. Ahora, la segunda y última pregunta al profesor y pastor luterano Andrés San Martín dice así, está en pantalla para que usted también pueda leerla. El Magnificat, un escrito que hizo Martín Lutero, fue escrito cuando Lutero era, entre comillas, 100% protestante. Y si fue así, ¿cuál sería su primera, nuevamente, entre comillas, primera obra siendo ya reformado o protestante? A ver, el Magnificat de María, o el comentario al Magnificat de María, es un texto tan importante para Lutero que, de hecho, junto al comentario a los Gálatas, es el único comentario bíblico que Lutero escribió de puño y letra. Todos los otros que conocemos, que en algún momento publicó Editorial Clie, si mal no recuerdo, en 8 tomos, entre esos el Magnificat, son los apuntes de Lutero para sus clases, complementados con anotaciones posteriores, y que de hecho creo que el Magnificat estuvo perdido durante muchos siglos. Pero bueno, más allá de eso, el Magnificat fue publicado el 18 de marzo, si mal no recuerdo, de 1521. O sea, Lutero ya estaba citado a la Dieta de Worms. Y por cierto, obviamente lo comenzó a escribir en 1520. Casi conjuntamente con los 3 escritos de la Reforma, que fueron los que le costaron la excomunión el 10 de diciembre de 1520. Me refiero a la cautividad babilónica de la Iglesia, la libertad cristiana y a la nobleza cristiana de la nación alemana. O sea, mientras escribía estos textos, también estaba escribiendo el Magnificat de María, o el comentario, el Magnificat de María. Por lo tanto, ya tenemos a un Lutero, digamos, a las puertas de la excomunión,
fuera básicamente del amparo del Vaticano. Y, insisto, fue publicado literalmente un mes antes de que Lutero dijera sus gloriosas palabras en la Dieta de Worms, que terminaron con la famosa frase: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo diría que ya el Lutero reformador ya estaba, había nacido, ya no era el Lutero que pretendía o anhelaba ingenuamente reformar o cambiar la iglesia desde adentro, sino que ya sabía que dentro del Vaticano reforma alguna no iba a suceder. Solamente sucedió, entre comillas, con la contrarreforma, o sea, el concilio de Trento, que hizo un efecto de apagar el incendio con benzina en 1545 en adelante. Pero yo diría que si tenemos que fijar una obra ya plenamente de un Lutero reformado, fuera de la iglesia, tanto en su cronología como en su tiempo, ahí yo insistiría en la cautividad babilónica de la iglesia. Otro texto que es, insisto, por su dureza, por su contenido, y porque ya es de 1520, y porque de paso le significó la excomunión, creo que no hay un texto que pueda ser más aclaratorio y definitorio respecto de lo que, como lo decía, el punto de no retorno con el Vaticano. Excelente, profesor Andrés. Y la última pregunta de la noche para el profesor Esteban. La última pregunta hacia el calvinismo, que tenga que ver con los temas que hablo hoy día. Dice la pregunta: ¿existen ejemplos históricos o contemporáneos de calvinistas que han demostrado activamente su preocupación por hacer buenas obras a pesar de su creencia en la predestinación? ¿Conoce alguno? ¿Sabe de alguno? Por ejemplo, en Ginebra, Juan Calvino pidió que las casas se les construyera un segundo piso. ¿Para qué? Para acoger a todos los que venían huyendo de la persecución católica romana por herejes, por ejemplo. ¿Ya? Se caracterizaba, el calvinismo se caracteriza, ¿ya? Déjame ver otra vez, que han demostrado activamente su preocupación por hacer buenas obras. Claro, ya. Lo que acabo de señalar, ¿no es cierto? Se tuvieron que hacer en las casas azoteas, segundos pisos, para tener una nueva pieza donde poder hospedar a los creyentes que estaban siendo perseguidos por el catolicismo romano, a los inmigrantes que venían también. ¿Ya? Eso es un ejemplo, por ejemplo, es solo un ejemplo de lo que se hizo en la ciudad de Ginebra. Bueno, las reformas sociales que se hicieron en Ginebra también. Por ejemplo, el tema de los préstamos, ya que no tuvieran un alza demasiado elevada para los pobres, que eso fuera de acuerdo al nivel de economía que poseía el que pedía el préstamo, y que el pobre sencillamente no se le cobrara un interés. Por ejemplo, otro, el cierre de las tabernas y de todas las cuestiones de mala muerte para finalizar con las obras de corrupción y de oscuridad y poner en su lugar, ¿no es cierto?, actividades recreativas que fuesen piadosas. De ahí va a venir también las líneas puritanas en el futuro, ¿no es cierto?, que van a estar muy preocupadas de las obras misioneras, ya, del hospedaje, de la mujer protestante que tenía que ser hacendosa, caritativa, una mujer, de hecho, los calvinistas y los luteranos, Martín Lutero, Catalina de Bombora, tuvo que mantener en su casa hasta 100 estudiantes vivieron en la casa de Martín Lutero, y había que alimentarlos a todos ellos. Esas eran obras extraordinarias de mujeres entregadas a la obra del Señor. ¿Ya? Las reformas posteriores que hubieron respecto a la esclavitud, originada de teólogos calvinistas, ¿ya? La lucha por un desarrollo social justo,
Ya, la excelente explicación que hay en los catecismos respecto a los 10 mandamientos, que se hizo todo el esfuerzo para que esos 10 mandamientos influyeran la moral de la Europa reformada. ¿Ya? Todas esas son evidencias del cambio de vida que generó la reforma. ¿Ya? La educación, el que no hubieran niños que no supiesen leer, el iniciar las primeras academias, los primeros colegios, los orfanatos que fueron levantando padres de la reforma también. Recuerden que con la peste muchos niños quedaron huérfanos. Entonces, la predestinación para nada anuló el amor cristiano y el desarrollo de las buenas obras que se realizaron en diversos periodos y etapas del siglo XVI, y siglo XVII, siglo XVIII incluso. Muy bien, me acordaba cuando dijo los niños, los huérfanos, si no me equivoco, George Muller, también calvinista. Sí. Él, me acuerdo que tenía un cuidado de niños, un número gigantesco, entonces ahí también están representadas las buenas obras que son necesarias por la predestinación misma. Sí, una cosa lleva a la otra. Sí, los orfanatos, sí. Exacto. Muy bien, entonces a todos los que nos están viendo, les damos muchas gracias por estar acá. Hemos terminado con esta nueva edición, la segunda edición de estos mitos luteranos y calvinistas, ya desamarrando varios mitos ya por parte de nuestros expositores luteranos y calvinistas. Le voy a pedir al profesor Andrés que por favor se despida de las personas que nos están viendo, por favor. Bueno, un gusto nuevamente haber estado con ustedes. Espero haber sido de ayuda para vuestro conocimiento y bueno, nuevamente agradecer esta invitación que esperamos continúe con el tiempo, que por supuesto ha sido también de gran ayuda y bendición para su servidor. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Profesor Esteban, por favor, también unas palabras a las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar ahí. Ya acá en Chile van a ser las 12 de la noche, medianoche. Gracias por estar ahí presente, siguiendo estos programas que han tenido una muy buena aceptación, estos diálogos, ¿no es cierto?, Wittenberg y Ginebra. Esperamos volvernos a encontrar y abordar otros mitos interesantes. Quedan algunos que hay que desarrollar y vamos a poner el mayor empeño para que resulten aleccionadores. Gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a ustedes, los que nos están viendo. Justamente como decía recién el profesor Esteban, ya en Chile son las 11:42 de la noche. Me imagino que en los países vecinos también es tarde, una hora más, una hora menos. Así que a todos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vernos, muchas gracias gracias a ustedes, primero, gracias a Dios, pero gracias a ustedes a través que nos ven, esto puede ser posible. Gracias por la audiencia y nos estamos viendo en la próxima edición de Mitos Luteranos y Calvinistas. Muchas gracias.